Vele. Voy a quitar. Aquí. Hola, Fray. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Fray. Hola. Voy a estar aquí o escuchándolo y apago el sonido y todo para que no se vicie. Me parece muy bien. Ok, aquí voy a estar. Sin sonido. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, hoy vamos a estudiar un tema muy hermoso que tiene que ver con el título de Hija de Sión, referido a la Virgen Santísima. Esta explicación viene de una catequesis que dictó el Papa Francisco el día 13 de septiembre del 2023, y él habla de que en la Biblia se usa con frecuencia la hija de Sión, el nombre, el título, esa designación, hija de Sión, para referirse a los habitantes de la ciudad de Jerusalén, cuya parte más importante, religiosamente significativa, es propiamente la montaña de Sión, el pequeño monte, la pequeña elevación sobre la que está construida la ciudad de Jerusalén. Eso podemos constatarlo en los textos de los profetas. Miqueas capítulo 4, versos 10 al 13, Sofonías capítulo 3, versos 14 al 18, Zacarías 2, 14 y Zacarías 9, del 9 al 10. De modo que son varias las afirmaciones que en la Sagrada Escritura encontramos acerca de este título, hija de Sión, referidos a la ciudad de Jerusalén, o más bien a la montaña, a la elevación, a esa característica fisiográfica sobre la que fue construida la ciudad de Jerusalén. Como hemos visto, son varios los profetas, las citas de los profetas que nos hablan del monte Sión, y cuando nos hacemos referencia a la personalización en femenino, se hace más fácil la corresponsabilidad en la comprensión de la relación de Dios con el pueblo, en una relación esponsal.
ya que por medio de esa profecía, de ese título de hija de Sión, que quiere dar a entender la relación de amor entre Dios y el pueblo de Israel. Y a este pueblo con frecuencia se le llama novia o esposa. De modo que es el texto del que vamos a estudiar, de qué manera Dios ha querido relacionarse amorosamente con el pueblo judío y cuáles son los títulos que ha utilizado la Sagrada Escritura para referirse a esta relación entre Dios y el pueblo de Israel. Y como sabemos, pues a lo largo de la historia del pueblo judío se da una historia de amor. Es Dios quien ama a su pueblo judío, a su pueblo Israel, y le da todas las demostraciones del amor con que lo ama a lo largo de su historia. Pero también a veces encontramos la infidelidad del amor humano hacia Dios. Por ello, el texto sagrado, la Biblia, los profetas reprochan a menudo que la esposa pueblo de Israel viola la alianza nupcial que Dios ha querido establecer con ese pueblo. Así, por ejemplo, encontramos en el profeta Jeremías, capítulo 3, verso 20, como engaña una mujer a su compañero, así me ha engañado la casa de Israel, dice el profeta Jeremías. Y también el profeta Oseas, capítulo 2, verso 4, dice, acusen a su mamá, acúsenla, porque ella ya no es mi mujer y yo ya no soy su marido. Es lo que dice Dios por medio del profeta Oseas en el capítulo 2 de ese profeta, versículo 4. Y pues entonces debemos plantearnos la pregunta, ya que en la Sagrada Escritura se habla de esta relación amorosa entre Dios y el pueblo de Israel, ¿en qué consistirá el pecado de infidelidad con el que Israel mancha esa relación de amor con Dios? Consiste sobre todo en la idolatría. El texto sagrado se refiere a la infidelidad que comete el pueblo judío cuando se pone a adorar a otros dioses, cuando usa ídolos de los pueblos extranjeros, y es cuando el pueblo elegido recurre a los ídolos, según la Sagrada Escritura, comete adulterio. El profeta Oseas es el que con mayor fuerza designa este tema de la alianza esponsal entre Dios y su pueblo y el de la traición por parte de Israel. La historia personal del profeta Oseas, Dios la utiliza también como un signo de la traición del pueblo judío hacia Dios, ya que el propio Dios le pide a Oseas que Oseas realice lo que Dios le pide. Por ejemplo, cuando nace la hija de Oseas, Dios le da esta orden: ponle por nombre no compadecida, porque yo no me compadeceré más de la casa de Israel. Es el texto que encontramos en el capítulo 1 del profeta Oseas, verso 6. Y un poco más adelante dice, ponle el nombre de no mi pueblo, porque ustedes ya no son mi pueblo, ni yo soy para ustedes el que soy. Es pues la profecía del profeta Oseas el que se encarga de aclararnos esta relación esponsal de alianza que Dios ha querido establecer con su pueblo judío. El reproche del Señor y el fracaso de la experiencia del culto a los dioses, ídolos de extranjeros, hacen recapacitar a la esposa infiel, que arrepentida dice, por ejemplo, voy a volver a mi primer marido, que entonces me iba mejor que ahora.
Son palabras que encontramos en el libro del profeta Oseas, capítulo 2, verso 16, en relación siempre a este concepto de la relación esponsal entre Dios y el pueblo judío. Y de modo que Dios quiere restablecer su alianza, y entonces su palabra, la palabra de Dios, se hace memoria, se hace misericordia, se vuelve profecía. Cuando Dios habla a través de los profetas, habla con ese amor que quiere seguir manteniendo con su esposa, con el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y el desierto es donde Dios establece la alianza definitiva con su pueblo. El desierto es el lugar inhóspito en donde sufrieron 40 años los judíos, pues allí en ese lugar Dios manifiesta su alianza definitiva con su pueblo judío. Mediante estas imágenes de amor, el profeta ilustra el gran drama del pecado, la infelicidad del camino de la infidelidad y los esfuerzos del amor divino por restablecer la alianza con su pueblo y hablarles al corazón a los hombres que han traicionado esa alianza. A pesar de las dificultades, Dios anuncia por boca del profeta una alianza más perfecta para el futuro. Dice el profeta Oseas también en el capítulo 2, verso 18. Y sucederá aquel día, oráculo del Señor, que mi pueblo me llamará marido mío y no me llamará más Baal mío. Yo desposaré a Israel conmigo para siempre. La desposaré en justicia y en derecho, en amor y en compasión, y le depositaré la fidelidad, y así conocerá Israel al Señor su Dios, al Señor que ha querido establecer una alianza con el pueblo. Así lo dice el profeta Oseas en el capítulo 2, versos 18 y del 21 al 22. Así pues, el Señor no se desalienta con la infidelidad humana, sino que responde a las infidelidades de los hombres, proponiendo una unidad más estable y más íntima. Yo la sembraré para mí en esta tierra, me compadeceré de la no compadecida y le diré a no mi pueblo, tú mi pueblo, y mi pueblo me dirá mi Dios. Es lo que profetiza el profeta Oseas en el capítulo 2, verso 25. De modo que ahí encontramos esta relación esponsal entre Dios y el pueblo judío. Esa misma perspectiva de la nueva alianza también la propone el profeta Jeremías. Por ejemplo, cuando dice en el capítulo 31, en aquel tiempo, dice el Señor, haré de todas las familias un solo pueblo mío. Así dice el Señor, halló gracia en el destierro el pueblo que se liberó de la espada. Va a su descanso Israel. De lejos se le aparece el Señor. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado la gracia para ti. Volveré a edificarte y serás reedificada, Virgen de Israel. Esa es la profecía del profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 14. Como vemos aquí también dice que con amor te he amado, con amor eterno te he amado. Volveré a edificarte, Virgen de Israel. De modo que a pesar de las infidelidades del pueblo, Dios restablece siempre el pacto de amor y da una salvación al pueblo judío, una salvación que supera todas las expectativas.
También el profeta Ezequiel utiliza la imagen de la mujer infiel, que es perdonada. Por ejemplo, en el capítulo 16, verso 60, dice el profeta Ezequiel: yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de mi juventud, de tu juventud, y estableceré en tu favor una alianza eterna. Son palabras del profeta Ezequiel en el capítulo 16, verso 60. El profeta Isaías también recoge un oráculo lleno de ternura. Por ejemplo, cuando dice en el capítulo 50, tu esposo es tu creador. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un arranque de ira te oculté mi rostro por un instante, pero con amor eterno te he compadecido, dice el Señor tu Redentor. Son palabras que Dios le dice al pueblo judío a través del capítulo 54 del profeta Isaías. Y este amor que Dios quiere profesarle al pueblo judío, al que llama Sión, es un amor nuevo y es un amor fiel, una esperanza que supera el abandono de la esposa infiel. Dice el profeta Isaías: mira, tu salario le acompaña y su paga le precede. Se le llamará pueblo santo, pueblo rescatado por el Señor. A ti se te llamará ciudad no abandonada. Es la profecía de Isaías en el capítulo 62, versos 11 y 12. El profeta dice que ya no se llamará abandonada, ni de la tierra de Jerusalén se llamará desolada, sino que a partir de esa alianza que Dios ha querido establecer por medio del profeta Isaías, a ese pueblo, a esa ciudad de Jerusalén se le llamará mi complacencia, a esa tierra se le llamará desposada, porque el Señor se complace en la presencia de la mujer, de la tierra, del pueblo, de la ciudad de Jerusalén, de la colina de Sión, y dice que Dios se compadecerá de ella y su tierra tendrá marido. Porque como se casa un joven con una doncella, así también se casará tu hacedor contigo. Y con gozo del esposo por la novia se gozará por ti tu Dios. Es lo que dice Isaías en el capítulo 62, verso 45. El Cantar de los Cantares sintetiza estas imágenes con la expresión: yo soy para mi amado y mi amado es para mí. En el capítulo 6 del Cantar de los Cantares, verso 3. Así se vuelve a proponer la relación entre Yahvé y su pueblo judío. Cuando la Virgen Santísima escuchaba la lectura de los oráculos proféticos, también María debía pensar en la expectativa de que Dios se refería al pueblo judío como esposa, pero ello le servía a la Virgen para alimentar su esperanza mesiánica, la esperanza que tenía la Virgen en que se cumplieran las promesas del Antiguo Testamento. Los reproches que Isaías le dirige al pueblo deben suscitar en el pueblo, en la esposa, en la ciudad, un compromiso más ardiente, una fidelidad más estrecha a la alianza. Y con estos reproches que Dios le dirige al pueblo infiel a través de los profetas, se abre un espíritu de reconciliación a la propuesta de una comunión esponsal, que será definitiva entre Dios
entre el pueblo judío y el Señor de la historia. De esa nueva alianza vendrá la salvación del mundo entero. Es lo que propone el profeta Isaías en esa profecía de que como un joven se casa con su novia, así también tu creador se casará contigo. El gozo que encuentra el esposo en la esposa, también lo encontrará tu Dios contigo. Es la profecía de Isaías en el capítulo 62, verso 45. ¿Y a qué se refiere el título de hija de Sión aplicado a Santa María? Cuando los padres conciliares del Concilio Vaticano II se reunieron para proclamar a María la excelsa hija de Sión, como lo afirman en el número 55 de la Lumen Gentium. De modo que cuando María es anunciada por el ángel, pues María es proclamada excelsa hija de Sión, en el número 55 de la Lumen Gentium. Y este saludo lo recibe la Virgen de parte del ángel, que es el representante de la humanidad, ya que la Virgen Santísima recibe ese saludo para que dé su consentimiento a la encarnación del Hijo de Dios. La primera palabra que el ángel le dirige a la Virgen es una invitación a alegrarse. Le dice Jaire, Jaire que jaritomene, es decir, le dice alégrate, alégrate llena de gracia. El término griego Jaire fue traducido al latín por el término ave, una expresión del saludo que no parece corresponder a las intenciones del mensajero divino, al arcángel. Entonces, al ser traducido Jaire por ave en latín, encontramos que no se expresa completamente la intención del mensajero divino. En esa traducción de la palabra Jaire en griego por la palabra ave en latín. De modo que la palabra Jaire en griego también era una fórmula del saludo que usaban también los griegos, pero a causa de las circunstancias especiales en las que es pronunciada esa palabra Jaire, cuando la pronuncia el ángel en la casa de Nazaret ante la Virgen Santísima, comprendemos que siendo una fórmula de saludo, las circunstancias en que es pronunciada hacen del encuentro entre Dios y la Virgen, entre el ángel Gabriel y la Virgen, un encuentro que no es habitual. En efecto, el ángel es consciente de que trae un anuncio único en la historia. De ahí que el saludo sencillo sería inadecuado. Si el ángel le va a llevar a la Virgen un saludo, un anuncio que es único en la historia, el anuncio de que va a ser madre de Dios, es apropiado pensar en ese saludo como una circunstancia especial, Jaire que jaritomene, de modo que la expresión Jaire significa alégrate. Los padres griegos han notado en varios oráculos proféticos la invitación a la alegría, que es una invitación que se refiere específicamente al anuncio de que la Virgen será madre del Mesías. Por ello, el profeta Sofonías habla del
de lo que ocurrirá en el encuentro entre la Virgen y el arcángel Gabriel en Nazaret. El texto de la Anunciación presenta un paralelismo con el oráculo de Sofonías, ya que Sofonías en el capítulo 3, verso 14 afirma: exulta, hija de Sión, con voces jubilosas. Israel, alégrate con todo el corazón, hija de Jerusalén. Es el profeta Sofonías en el capítulo 3, verso 14. Y este oráculo del profeta Sofonías incluye una alusión a la presencia del Señor, ya que en el verso 15 de ese capítulo 3, el profeta Sofonías le dice al pueblo, a la ciudad de Jerusalén: alégrate con todo el corazón, ya que el rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No tengas miedo, Sión, que no desmaye en tus manos. Es la profecía del profeta Sofonías en el capítulo 3, versos 15 y 16, que encontramos ese oráculo que es una invitación a la alegría. La Virgen Santísima recibe con alegría el saludo del ángel y por ello es merecedora de engendrar en su vientre purísimo al Hijo de Dios. Por ello, el profeta Sofonías en el verso 15 del capítulo 3 dice: el Señor, el Dios de Israel, está en medio de ti. Y de ahí tenemos que el profeta Sofonías invita a la Virgen a que no tenga miedo, a que no desmaye en sus manos. Es la promesa de la intervención salvífica de Dios. Dice ese mismo profeta Sofonías: en medio de ti está el Señor como poderoso Salvador. Permita un momento. De modo que este texto del profeta Sofonías se refiere al pueblo de Jerusalén, a la gente, a los habitantes de Jerusalén, y les anuncia la alegría de que el Señor Todopoderoso está en medio de ellos. Y por ello, dado que es un anuncio de gran alegría, los invita a que no tengan miedo, a que no temas, Sión, que no desmaye en tus manos. En medio de ti está el Señor como poderoso Salvador. Esto, pues, que dice el profeta Sofonías, nos lleva a reconocer en la Virgen Santísima la nueva hija de Sión, ya que cuando el ángel Gabriel la visita, la saluda también con ese saludo: alégrate. Y por ese motivo que propone el arcángel Gabriel a la Virgen, a que se alegre la Virgen, por eso podemos identificar la palabra del ángel Jaire Quejarito Mene con las palabras que el profeta Sofonías le dice al pueblo judío: alégrate con todo el corazón, el rey de Israel está en medio de ti, no tengas miedo, Sión, en medio de ti está el Señor, el poderoso Salvador. Así podemos hacer una analogía entre lo que le dice el profeta Sofonías en ese capítulo 3, versos del 12 al 16, al pueblo judío, a la ciudad de Jerusalén, con las palabras que el arcángel Gabriel le dirige a la Virgen María. De modo que es una invitación a la alegría, que también encontramos en ese otro profeta Joel,
en el capítulo 2, verso 21. No temas, alégrate, regocíjate, porque el Señor hace grandezas. Sabrán que yo estoy en medio de ustedes, hijos de Jerusalén. Eso lo dice el profeta Joel en el capítulo 2, versos 21 y 27. De modo que ya tenemos dos profetas, Sofonías y Joel, que hablan de esa alegría con la que el pueblo judío debe enriquecerse gracias a que Dios está en medio de su pueblo. Y también Zacarías, que es otro profeta, anuncia también el motivo de la alegría. Alégrate, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén, porque viene tu rey justo y victorioso, que proclamará la paz a todas las naciones. Eso lo encontramos en el profeta Zacarías, capítulo 9, versos 9 al 10. De modo que aquí ya tenemos estos tres profetas, Sofonías, capítulo 3, versos 14 al 17, Joel, capítulo 2, versos 21 y 27, y Zacarías, capítulo 9, versos del 9 a 10. Son todos los profetas que se refieren a esa gran alegría con la que el pueblo judío debe exultar a causa de la presencia de su divino Salvador en medio del pueblo judío. Y el profeta Isaías hace brotar la alegría para ese pueblo judío de la Nueva Jerusalén, la hace brotar de la bendición divina, ya que el profeta Isaías afirma: regocíjate, la estéril que no das a luz, rompe en gritos de júbilo y alegría, la que no ha tenido dolores, porque son más numerosos los hijos de la abandonada que los hijos de la casada. Es el profeta Isaías en el capítulo 54, verso 1, que se refiere a esa alegría que le anuncia al pueblo judío para que este pueblo viva con fidelidad ese enlace entre Dios y el pueblo judío. De modo que la presencia salvífica de Dios, la venida del Rey Mesías y la fecundidad que anuncia el profeta, pues la invitación a la alegría, porque le dice: alégrate. La presencia de Dios, pues porque ese es el motivo de la alegría, porque el Señor tu Dios está en medio de ti. Alégrate porque viene tu Rey, se acerca ya, habitará en medio del pueblo judío, en medio de Israel, de Jerusalén. Y además, ese pueblo recibirá la fecundidad superabundante de la promesa del Señor. Estos tres elementos, la alegría, la cercanía del Rey mesiánico y la fecundidad, encuentran en María su más plena realización, ya que el profeta Isaías le anuncia al pueblo judío la altísima dignidad de que ha sido beneficiada la población, el pueblo, la ciudad de Jerusalén, y ha llegado a tal punto esa promesa mesiánica que el profeta Isaías le dedica al pueblo judío, que le anuncia la altísima dignidad por la que será recordada por todos los pueblos. Así, el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium número 55, nos recuerda que con la excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. Es el momento en que el Hijo de Dios tomó de María la naturaleza humana
para liberar al hombre del pecado por medio de los misterios vividos en la carne de Cristo. Es lo que dice el número 55 de la Lumen Gentium, que los padres conciliares tomaron de esas expresiones del profeta Isaías, de los 3 motivos de la invitación a la alegría. Es decir, que Dios está en medio de su pueblo, el primer motivo. La venida del rey mesiánico que estará con su pueblo y la fecundidad grandiosa de la mujer que antes no había tenido hijos. Ellos se encuentran en el capítulo 54 del profeta Isaías, verso 1. Esos 3 motivos son los que también el Concilio Vaticano II le reconoce a la Virgen Santísima cuando aplica el título de hija de Sión a la Virgen Santísima en el número 55 del texto conciliar, del texto que redactaron los obispos acerca de la Lumen Gentium. Y así, el relato de la Anunciación nos permite conocer que María es la nueva hija de Sión. ¿Por qué decimos que María es la nueva hija de Sión? Pues porque también en medio de ella encontramos la presencia de Dios. También en María encontramos la abundancia de la realización de la promesa de Dios. También en ella encontramos que el motivo de su alegría debe ser la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así, el relato de la Anunciación del libro del apóstol y evangelista San Lucas nos ayuda a reconocer que María es la nueva hija de Sión y ella, la hija de Sión, es invitada por Dios a experimentar una gran alegría, ya que ha sido designada madre del Mesías, más aún madre del Hijo de Dios. Esos son los motivos por los cuales el apóstol y evangelista San Lucas propone que la Virgen Madre del Mesías es idéntica a la hija de Sión, al pueblo judío, al pueblo de Jerusalén. La Virgen recibe el mensaje a nombre del pueblo de David, pero podemos decir que la Virgen asume ese mensaje a nombre de la humanidad entera, porque en el Antiguo Testamento se habla de todas las naciones, es decir, de las 12 tribus de Israel que debían cumplir el papel del Mesías davídico. Así, Dios anuncia a la Virgen Santísima por medio del Arcángel Gabriel esa gran alegría por la cual la Virgen va a ser madre del Salvador, va a habitar el Señor en su vientre y dará inicio a la nueva etapa de la humanidad con la salvación que trae el Hijo de Dios. Por ello, en esta perspectiva del plan de Dios expresado en las palabras del profeta Isaías, de ese capítulo, decíamos que de Isaías es el capítulo, a ver, ya se los digo, Isaías capítulo 62, como está también en los otros 3 profetas, Sofonías capítulo 3, Joel capítulo 2 y Zacarías capítulo 9. Esas son las referencias que tenemos acerca de este texto de la hija de Sión, referido a la ciudad de Jerusalén, referido al pueblo que habita en esa ciudad de Jerusalén.
Y entonces, pues, este anuncio dirigido a Santa María, cuando el ángel Gabriel la visita y le dice, alégrate, llena de gracia. Estamos hablando de que María acepta el plan universal de Dios por medio del plan que había trazado también a través de los profetas Sofonías, Isaías y Jeremías. Y que esta habitación de Dios en medio de su pueblo es lo que anuncia Jesús cuando habla del banquete en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Como hija de Sión, María es la Virgen de la Alianza. Dios establece con la humanidad toda una alianza que realiza a través de esta representación con la Virgen María. Está claro que el papel que María representa en relación con la alianza que Dios quiere establecer con la humanidad entera es especialmente claro cuando se refiere a una mujer, que es la que desempeña la función de la alianza con Dios, ya que la mujer, hija de Sión, entendida como el pueblo judío que habita en Jerusalén, es representativo de la Virgen María como madre de los creyentes en el Nuevo Testamento. Así, la nueva hija de Sión se refiere a la Virgen María, quien es particularmente idónea para entrar en alianza esponsal con Dios. Ella ofrece al Señor un verdadero corazón de esposa, más que cualquier otro miembro del pueblo elegido. Por ello, con María ya no vemos solamente un sujeto colectivo en el pueblo judío, al que se le prometió que Dios estaría con él y que Dios lo salvaría y que sería el rey de los judíos. Con María, la hija de Sión, encontramos que es una sola persona la que representa a toda la humanidad. Y por tanto, en el momento de la anunciación que relata San Lucas Evangelista, allí en ese relato de la anunciación, la Virgen Santísima responde con amor esponsal, responde con su sí al objetivo, al proyecto divino que Dios le propone a ella de ser madre del Hijo de Dios, al que llamarán el Mesías, al que llamarán Rey poderoso, Príncipe de la paz. Por ello, María recoge la alegría que anuncian los oráculos proféticos de Oseas, Jeremías, Isaías y Joel, los recoge en su persona y por ello la Virgen Santísima se alegra cuando es anunciada por el ángel para que en ella se cumpla el plan divino de la salvación. Pues ese es el texto que hemos explicado acerca de la figura de María como hija de Sión, que originalmente en los profetas en el Antiguo Testamento se refiere a esa montaña, a esa colina, a ese cerro, en donde se asentó la ciudad de Jerusalén. Pero que ya en el Nuevo Testamento, con el Evangelio de San Lucas, encontramos que la nueva Jerusalén, la nueva Sión, la nueva hija de Sión es la Virgen Santísima, porque en ella se realizan también con plenitud todas las profecías del Antiguo Testamento y en ella se ve claramente cuál es el plan que Dios quiere realizar a través de la Virgen Santísima. Bueno, pues ese es el tema de la hija de Sión.
Y no sé si tengan alguna pregunta. Este tema de la hija de Sión se encuentra bastante bien explicado también en el capítulo, en el número 55 de la Lumen Gentium. Y por eso, siendo el texto de la Lumen Gentium del año 1964, pues nos interesaba ver de qué manera las profecías del Antiguo Testamento, de Oseas, Zacarías, Isaías del Antiguo Testamento se refieren a Santa María con ese título de hija de Sión. Me parece a mí que fue un acierto que los padres conciliares del Concilio Vaticano II incluyeran esa reflexión acerca de la Virgen María como nueva hija de Sión en el número 55 de la Lumen Gentium. Bueno, si no hay preguntas, vamos a hacer 5 minutos de descanso y regresamos para concluir nuestra plática. Por favor, no se desconecten, ahorita regresamos.
Vamos a retomar nuestra explicación acerca de lo que dice la Sagrada Escritura respecto de la Virgen Santísima. Y decíamos pues que en el Antiguo Testamento los profetas Sofonías, Joel, Isaías, Ezequiel hablan de la hija de Sión en relación al pueblo, a los judíos, a la gente que vivía en esa ciudad de Jerusalén, ya que el nombre de Sión es el nombre de la montaña, de la pequeña elevación sobre la que está construida la ciudad de Jerusalén. De modo que en el Antiguo Testamento es muy clara esa designación de hija de Sión para referirse al pueblo judío, por esas tres características que encontramos, que es causa de alegría el hecho de que Dios habite en medio de su pueblo, el pueblo judío, el pueblo que habita en Jerusalén, y que ese pueblo judío pues ha recibido de parte de Dios ese gran regalo de ser el lugar en donde Dios se manifiesta. A causa de la presencia divina de Dios en el medio de su pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo de la hija de Sión, se alegra, está contento porque el Salvador habita en medio de ese pueblo. Y es un Salvador que le promete gobernarlo para siempre. Es una alianza nupcial. Como en la alianza nupcial el hombre y la mujer se comprometen a compartir su vida y su destino, pues también en esta alianza entre Dios y el pueblo judío se compromete Dios a unir su destino con el pueblo de Jerusalén, y por ello se llama Sión, la hija de Sión, al pueblo judío, al pueblo que habita en Jerusalén. Pero la aplicación del Nuevo Testamento es que el texto de la Lumen Gentium en el número 55 habla de que María es la nueva hija de Sión. Así que todas las afirmaciones que son aplicables al pueblo judío por los profetas en el Antiguo Testamento, pues también son aplicables a María Santísima en el Nuevo Testamento por los autores de ese documento de la Lumen Gentium. Este es el resumen de la lección que acabamos de explicar acerca de la hija de Sión. Y vamos a ver lo que dice también el Santo Padre Francisco acerca de los retratos que nos dejó San Lucas en su Evangelio. Dice que el primer retrato que nos dejó San Lucas es que María era de Dios. El segundo retrato que nos dejó San Lucas es que María era del pueblo. Y el tercer retrato que nos dejó San Lucas es que María se reúne en oración con los amigos. Esos son los tres relatos que nos deja San Lucas en su Evangelio, y vamos a ver con un poco de detalle a qué se refieren estos tres retratos. El primer retrato, que María era de Dios; el segundo retrato, que María era del pueblo judío; y el tercer retrato, que María se reúne en oración con los amigos. Son como los momentos más importantes de lo que escribió San Lucas acerca de la Virgen Santísima. Cuando María visita a Isabel, allí María expresa su gratitud a Dios con el cántico que actualmente cantamos.
El Señor hizo en mí maravillas, su nombre es santo. Este cántico está hecho con frases escogidas del Antiguo Testamento y por ello podemos decir que la Virgen María conocía muy bien la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, ya que ella leía la palabra de Dios, la meditaba en su casa o también cuando asistía a la sinagoga para escuchar la predicación. Afirmamos que María conocía la historia de Abraham y del Éxodo. María conocía la ley de Moisés, las promesas escritas en los libros proféticos y lo que se decía acerca del pueblo judío en los Salmos. Todo ello estaba de acuerdo con el plan divino de Dios escrito en la Sagrada Escritura. La palabra de Dios que la Virgen Santísima meditaba en su casa, pues comprendía las promesas de los profetas, la historia de Abraham, la historia del Éxodo, la ley de Moisés, los Salmos. Y entonces la Virgen Santísima meditaba la palabra de Dios para vivirla y viviéndola, pues ayudaba en la realización del plan de Dios. Es así como lo demuestra la visita del ángel Gabriel a Nazaret, ya que cuando el ángel Gabriel le presenta la palabra de Dios, María aceptó inmediatamente y se puso a disposición de Dios. Yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Esto es lo que la Virgen Santísima expresó ante el ángel Gabriel y es la causa por la cual su parienta Isabel la elogia, ya que cuando María llega a la casa de Isabel, Isabel le dice: María, dichosa tú que has creído, porque lo que se te ha dicho se cumplirá. Es decir, que las palabras del ángel de que ella sería madre del Mesías, madre del Hijo de Dios, madre del Rey poderoso, madre del gobernante cuyo reino no tendría fin. Todas esas promesas que le hizo el ángel a María el día que la visitó en Nazaret, pues se cumplen. Y es lo que Isabel recuerda: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y entonces, pues en eso consiste el primer retrato que nos dejó San Lucas acerca de la Virgen, que María era de Dios. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. ¿Y qué otro aspecto encontramos que nos permite afirmar que María era de Dios? La palabra de Dios que el ángel le llevó a María no estaba escrita todavía en la Biblia. Era algo nuevo, era algo que estaba sucediendo en ese momento en que el ángel estaba hablando con Santa María. Para María, Dios hablaba no solo a través de la Sagrada Escritura, sino también a través de los acontecimientos de la vida. Y cuando la Virgen Santísima escucha las palabras del ángel, pues reconoce allí lo que ella había estudiado, lo que ella había entendido de la Sagrada Escritura escrita, ya que con esa atención que la Virgen le dedicaba a la palabra de Dios en la Escritura, ella ponía las bases para poder recibir al ángel y poder decirle: aquí está la esclava del Señor. Y una forma en que podemos constatar que María Santísima estaba siempre en sintonía con la palabra de Dios es lo que dice Jesús en ese capítulo 11 del apóstol evangelista San Lucas, cuando Jesús va pasando y una mujer entre la multitud grita: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron.
De modo que allí Jesús dice, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. De modo que Jesucristo sabía que su madre, además de haber sido ella quien lo llevó en su vientre, también María, Jesucristo sabía que la Virgen había estudiado y que comprendía la Sagrada Escritura. Por eso dice Jesús, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, que allí superó el Señor Jesús la simple consideración de que María era la madre la que lo había llevado en su vientre, ya que Jesús dice que son dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces encontramos pues esta constatación, esta confirmación de que lo que hizo la Virgen, pues es algo que con lo que Jesús fue apoyado en la obra de la redención. La causa de la grandeza de la Virgen no estaba solo en el hecho de que era madre, de que lo había llevado en su seno durante 9 meses y lo había alimentado con su pecho. La causa la causa de la grandeza de la Virgen estaba en que escuchaba la palabra de Dios y la ponía en práctica. Es allí donde el Señor dirige la atención de los que lo están escuchando y les explica por qué la palabra de Dios es más importante que el hecho de que María lo haya llevado en su vientre durante 9 meses. Y entonces, pues, encontramos que la Virgen es elogiada por Cristo por cuanto que escuchó la palabra de Dios, por cuanto que ponía en práctica la Virgen la palabra de Dios que meditaba la Virgen en su casa o en la sinagoga. Por eso, en ese momento que la mujer le dijo a Jesús, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron, Jesús le dice, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. En eso consistió pues que la Virgen Santísima era toda de Dios, ya que meditaba la palabra de Dios y podía dar esa razón de ser de ella misma como elegida de Dios y que ella misma meditaba la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. El otro aspecto es que podemos decir que María era toda de Dios por lo que tuvo que padecer. Sabemos que la Virgen sufrió momentos de mucha dificultad y que procuraba entender esos momentos de dificultad. Así, cuando el anciano Simeón, en la entrada del templo de Jerusalén, le dice que ese niño estaba puesto para ruina y elevación de muchos en Israel, y que a ella una espada le atravesaría el alma. Ese fue un gran dolor que ella debió sufrir a causa de haber dado su consentimiento a lo que el ángel le proponía. Y aunque la Virgen Santísima en ese momento no comprendía las palabras del anciano Simeón, sin embargo, estuvo dispuesta a siempre colaborar con su Hijo Jesucristo. También el otro momento de sufrimiento cuando la Virgen perdió a su hijo en el templo de Jerusalén y que al encontrarlo le dijo que lo habían estado buscando durante 3 días, angustiados. Bueno, pues ese es otro momento de sufrimiento en el que la Virgen Santísima demostró ser toda de Dios.
Y cuando San José se pone a dudar acerca de lo que veía San José, que María ya estaba embarazada y que San José sabía que él no había sido el causante de ese embarazo. Entonces, pues en aquella duda, dice el Evangelio que María meditaba todas estas cosas y las guardaba en su corazón. No lo sabía todo, no lo entendía del todo, pero la luz poco a poco se fue realizando en la vida de la Virgen. Y por ello también decimos que María era toda de Dios, porque a pesar de las dudas, de las dificultades que encontró en su vida matrimonial con San José, ella se mantuvo firme a la vocación de servicio a su Hijo Jesucristo. Y entonces, pues, cuando el ángel le dice que va a ser madre de Dios, ella afirma: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por ello, afirmamos que a lo largo de toda la vida, la Virgen Santísima siempre estuvo dispuesta a cumplir con la voluntad de Dios. No puso ninguna resistencia. Dios tomó posesión de la vida de la Virgen y ella dejó que Dios tomara posesión de su vida. La Iglesia enseña que Dios cuidó de la vida de María desde su primer momento, desde el momento en que fue concebida en el vientre de su mamá Santa Ana, hasta el momento en que fue elevada al cielo, es decir, desde su inmaculada concepción hasta la asunción. Estas dos verdades que la Iglesia enseña de lo que vivió la Virgen desde el principio hasta el final de su vida nos hacen pensar que precisamente María pertenecía totalmente a Dios y que el pecado de Adán nunca estuvo en la Virgen Santísima, nunca afectó su conciencia, nunca afectó su virginidad, su inmaculada concepción, su elección para ser madre de Jesucristo. Por eso decimos que la Virgen era toda de Dios, ya que desde el nacimiento, desde la concepción inmaculada, hasta la asunción de la Virgen al cielo, demostró que María era toda de Dios. Y el otro aspecto que queremos revisar, pues es que María era también del pueblo. ¿En qué frases encontramos esta afirmación por las que podemos decir que María era toda del pueblo? Pues, por ejemplo, cuando aceptaba recorrer con su hijo los poblados y los caseríos, y que María Santísima, pues en ese recorrido con su hijo Jesucristo, pues también actuaba a favor del pueblo. Por ejemplo, cuando fue invitada a las bodas de Caná, allí ella intervino para que los novios pudiesen seguir disfrutando de la boda. Por ello decimos que María es también toda del pueblo. Lo mismo cuando en el Evangelio de San Marcos se habla de que la Virgen Santísima llegó a una casa de Cafarnaúm y donde decían los que lo escuchaban que Jesús había perdido el juicio. Y entonces la Virgen Santísima tomó en consideración esas dudas del pueblo y fue a ver a su hijo.
Y cuando llega, pues la respuesta de Jesús es sorprendente. ¿Quiénes son mi hermana, mi hermano y mi madre? Pues los que escuchan la palabra de Dios. De modo que cuando vemos a María Santísima que se preocupa por su hijo a causa de lo que dice la gente, de que su hijo se ha vuelto loco, y va la Virgen a buscarlo en ese poblado de Cafarnaúm. Allí ella demuestra que es también una mujer del pueblo, ya que toma también a su cargo lo que dicen de su hijo Jesucristo, que se había vuelto loco. Y entonces pues ella va a visitarlo, y aunque allí el Señor Jesucristo no le hace caso, aunque está allí afuera de la casa donde predicaba el Señor, pues María Santísima es reivindicada cuando las palabras del Señor dicen eso. Mi hermana, mi hermano y mi madre son los que cumplen la palabra de Dios. O sea que también se refería a su mamá, el Señor Jesucristo, al afirmar que ella cumplía, escuchaba y cumplía la palabra de Dios, y que por ello podía formar parte de ese pueblo al que Cristo le estaba predicando, que los que cumplían la palabra de Dios son los hermanos, las hermanas y las mamás del Señor Jesucristo. Y otro momento en que ella nos muestra de qué manera demostró su participación con el pueblo es cuando Jesús es tomado preso. Ella apoyó a su hijo, se fue hasta el Calvario con él, y allí estuvo firme, asistiéndolo en la agonía al pie de la cruz, como es lo que nos dice San Juan en el capítulo 19, que estuvo firme, estuvo de pie, estaba cumpliendo la palabra que le había dicho el ángel: yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí la palabra que me has dado. Por ello, pues, decimos que María era del pueblo porque asumía la condición para la que Dios la había llamado. Y el tercer retrato de la Virgen Santísima se refiere a que María se reúne en oración con los amigos. Tenemos ese relato también del apóstol San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde María se reunía con los discípulos, con los alumnos de su hijo, y allí se manifestó el Espíritu Santo sobre los discípulos, los 11 que habían quedado después de la resurrección de Cristo, y María se reúne con ellos, con esos 11, también para colaborar en la obra que el Espíritu Santo les pedía a esos discípulos después de que Cristo ascendió a los cielos. Allí vemos cómo la Virgen Santísima se reunía en oración con los amigos de Jesucristo. Y otro pasaje en el que también encontramos que María estaba en la presencia de Dios es el pasaje en el que la Virgen expresa su cántico, ya que ese cántico está tomado de las frases de los salmos del Antiguo Testamento, y que en las sinagogas se usaban los salmos para rezarlos, y ella atrajo hacia sí los dones del Espíritu Santo porque rezaba todos los días los salmos. Y cuando llega a la visita con su parienta Isabel, pues allí ella, la Virgen, proclama su cántico, formulado a partir de las frases de los salmos que rezaban en la sinagoga los miembros del pueblo judío
de los lugares que llevaba a cabo esa reunión. Así pues, María, decimos que se reunía con los discípulos del Señor a hacer oración, y por ello nosotros podemos afirmar que cuando el ángel Gabriel la visitó, la Virgen Santísima conservaba esa virtud de hacer oración todos los días, y que por eso el pueblo actualmente la proclama llena de gracia, con el mismo texto, con las mismas palabras con las que la elogió el arcángel Gabriel, Jaire que Jaritomene. Es decir, llena de gracia porque leía los salmos, porque estaba en oración, porque se reunía con los discípulos de su hijo para entrar en contacto con Dios. Bueno, pues son los tres retratos que nos deja San Lucas acerca de María. María era de Dios, María era del pueblo, y María se reunía en oración con los discípulos de su hijo. Es el texto que hemos reflexionado en este segundo momento de la clase de hoy. Entonces, pues espero que haya sido clara la explicación, y si tienen alguna pregunta, pues todavía tenemos unos minutos. Perdón, Bueno, Fray. ¿hay más preguntas? Sí, dígame. Sí, perdón, ¿en qué versículo es de donde están los tres retratos de San Lucas? ¿En qué versículo de San Lucas? Pues están en diferentes versículos. Mire, Ah, el retrato de la Virgen que se refiere a que María era de Dios, pues ajá, está en el capítulo 2 de San Lucas, dos. en que el ángel Gabriel la visita Ajá, y ella dice, aquí está la esclava del Señor. ok. Con esas palabras decimos que ella era toda de Dios, porque dice, aquí está la esclava del Señor. Y eso está en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. Ok. Ajá. Gracias, Fray. Y luego cuando se reúne en oración con los discípulos, lo tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos que María Ok, se reunía con sus discípulos, con los discípulos de su hijo. ok. Es el capítulo 1:14. 1 del Evangelio de San Lucas, Ajá. versos del 46 al 55, donde ella expresa su cántico, Ujú. formulado a partir de varias frases de los salmos del Antiguo Testamento. Ok. Y el relato de la Pentecostés, Ah, pues lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 14. ok, gracias. Gracias, Muy Fray. bien, ¿alguna otra pregunta? Hola, Fray. Bueno, si no Soy hay más Adriana. preguntas, Sí, sí, por favor. tengo una duda. Yo había leído que las mujeres eran las que transmitían, bueno, como las encargadas de hacer versos que transmitían como no había escrito, ahora no tanto como ahora, se aprendían las cosas de memoria y hacían como versos. El Magnificat es un verso que hizo la Virgen María. O Sí, según San Lucas recogió toda esa información después de que Cristo resucitó, y que San Lucas anduvo indagando con los que todavía estaban vivos después de la resurrección de Cristo. Y entonces San Lucas se supone que entrevistó a la Virgen Santísima, y la Virgen le platicó a San Lucas cómo ella, a partir de su experiencia de
proclamar los salmos y los textos del Antiguo Testamento, concretamente el libro de Samuel, encontramos que la Virgen tomó de ese segundo libro de Samuel las principales afirmaciones que ella pronuncia en su cántico del Magnificat en la casa de Isabel. Ok. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Podemos concluir nuestra reunión. Vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo. Nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Continuaremos el sábado próximo, Dios mediante, a las 10 de la mañana. Gracias. Que pasen buenas tardes. Gracias, Ay, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a usted. Hasta luego. Lo veo en la divina